frikis del mundo, coleccionistas de videojuegos, amantes de los videojuegos en general, hoy os traigo F0 Maximum Velocity. Aprovechando el lanzamiento en la consola virtual de Switch, hoy os traigo esta versión de F0 portátil, que sinceramente es de las más flojillas que hay de toda la saga, pero no por ello deja de ser un juegazo. Os voy a hacer un unboxing de esta edición, que es la versión original. La PAL que llevo aquí. Aquí están las banderitas. Lo voy a poner en la Switch para que veáis la versión que nos ha regalado Nintendo a los suscriptores. Y voy a acabar el vídeo mostrándolo en el emulador de Game Boy Advance. Os aviso que este vídeo va a ser una crítica muy salvaje al poco esfuerzo que hace Nintendo por poner juegos de calidad en su emulador. Es una vergüenza que cualquier persona con un poquito de conocimiento se pueda bajar un emulador y jugar a cualquier juego. Siempre es mejor tenerlo claro. Cualquier juego lo va a ver 100 veces mejor en el emulador que lo que está regalando Nintendo pagando una suscripción de casi 60 euros en el caso del familiar y 40 euros la individual. Así que quedaros conmigo para que veáis esta comparativa y vamos a ver si os gusta este F0. ¡Hasta ahora! Vamos a ver este F0 Maximum Velocity que nos ofrece. Esta es la versión original de la Game Boy Advance. Este juego salió a la venta en el año 2001 de lanzamiento junto con la Game Boy Advance. En este juego no aparecen las naves originales, sino otras diferentes, que ahora las veréis en el gameplay. Y os lo voy a enseñar. Vamos a quitarle la funda de plástico. Súper importante para conservar el juego en condiciones, que no se vaya a estropear la caja. Voy a levantar un poquito la cámara para que no me moleste. Vamos a abrir. Está el plástico bastante duro. Bueno, aquí tengo la caja. La voy a enseñar por todos sus ángulos. Aquí tiene unas pequeñas arruguillas. Esta es la parte trasera. La antigua calificación por edades. Y ahora voy a proceder a abrir esta edición. Tenemos este cartuchito. Es un buen juego, F0 Maximum Velocity. Esto lo voy a dejar claro en mi pequeño análisis. Lo que pasa que comparado con los otros F0s, este juego la verdad que se queda un poquito corto. Está muy inspirado en el de la Super Nintendo. Aquí tenemos el folleto informativo que venía con el juego. El manual de consumidor, que no le interesa a nadie. Si hay alguien que se lo haya leído alguna vez, que me lo ponga en comentarios. Estaré encantado de conocer vuestras impresiones. Y aquí tengo el manual de instrucciones, blanco y negro. Vamos a buscar el español, que nos lo dejan en la última página. Aquí nos explica el contenido, los controles. Este es el modelo original de la Game Boy Advance, injugable. Hay gente que ha perdido la vista por jugar a esta consola. En mi caso yo jugaba debajo de un flexo para ver alguna cosa. Siempre recomendaré tener la SP antes que la original. Aquí explica un poquito la historia. Crear partida. Ítems habituales. Leyendas habituales en la pantalla, que ya conocemos del F0
de la Super Nintendo o del 99. ¿Habían mejores F0 para poner? Sí. Porque hay más F0 de la Game Boy Advance. Y se explica un poco las pistas, los pilotos. Como veis, no tienen nada que ver con los originales. Y aquí cómo conectar 4 Game Boy Advance que vamos, un poquito infierno esto. Pues estas son las instrucciones y el contenido de esta edición PAL del F0. Y ahora va a venir lo interesante del vídeo, que va a ser comparar este juego. No lo voy a poner en la consola original porque la verdad que no quiero repetir dos vídeos iguales. El que tiene una Game Boy Advance ya sabe cómo se ven los juegos en la Game Boy Advance. Y quería aprovechar para comparar la versión que han añadido recientemente en la biblioteca virtual de Switch con el emulador, para que veáis la diferencia. Así que quedaros conmigo y vamos a ver esta comparativa. Aquí tengo la Switch preparada. Vamos a ver qué tal este F0. Aquí lo tenemos. Esta es la versión que nos ofrece Nintendo. Vamos a ver. Vamos a hacer una partida nueva. Vamos allá. Voy a poner mi nick oficial. Vamos a ver qué ofrece este juego de opciones. Acelerador, freno. Vamos a dejarlo aquí. Y vamos a empezar. Vamos a hacer un training. Aquí tenemos las naves disponibles. Vamos a elegir esta azulita. Vamos a poner el nivel estándar. Este juego es difícil, ¿eh? Vamos a poner la primera pista, la más facilita. Y esto es lo que tenemos. Vamos allá. Como veis, gráficamente recuerda mucho a de Super Nintendo. Me está pegando una paliza ya La música está muy bien. Uy, le da un botón equivocado.
No me acuerdo ni cómo se tiran los turbos. Vale, hay que apretar los dos botones a la vez. Madre mía, parezco una máquina de pinball. Me está ganando holgadamente. Y esta es la maravillosa versión que nos ofrece Nintendo. Estoy literalmente a 1 metro de la pantalla, porque si no, la verdad que yo no entiendo por qué han puesto este cuadro tan espantoso. Pues aquí tenemos el mejor tiempo. Y aquí haríamos más carreras. Hay un modo competición. No voy a hacer la misma pista. El control es bastante tosco. Salimos. Y aquí tenemos las opciones. Tenemos Grand Prix. Estas son las naves que os comentaba que tiene el juego. Y se acabó. Aquí parece que está la tele en 4:3, pero no os engañéis. Así es como se ve, ¿eh? Las carreras son como en la Super Nintendo. Me he equivocado de botón. La primera copa es la más fácil, pero este juego de fácil no tiene nada, vamos. Esta nave aún va peor que la otra. La sensación de velocidad, en mi opinión, es peor que la de la Super Nintendo. La música sí que me gusta. El giro que tiene es lamentable, vamos, gira muy mal. Vale, lentísimo, lentísimo el juego. Parecen autos de choque esto. Realmente en la pantalla veo un puñado de píxeles de colores
y poco más, vamos, porque el coche de delante podría ser una maceta de color morado que se ve igual, vamos. Sinceramente, jugar esto hoy en día así lo veo inviable, vamos. ¡Vamos! Me lo salto todo, vamos. Se viene la última vuelta. Esta nave tiene un subviraje salvaje. Veremos si llego a la última vuelta. Uy, tengo 2 turbos. Vamos a darle caña a esto. No queremos torturar más con esta vuelta. Voy a lo loco. A tumba abierta, vamos. ¡Turbo! A la mierda, vamos. ¡Victoria! Y hasta aquí el gameplay en la Nintendo Switch. Vamos a verlo en el emulador. Prepararos para flipar en colores. Bueno, ya tengo el emulador. Ahora voy a poner el juego. Sí, amigos, es el mismo juego. Vamos a darle este mismo. Vamos a elegir la misma nave. Se ve igualito, vamos. La pantalla vibra un poco, la pista. Pero mirad la diferencia de esta versión del emulador con la que nos regala Nintendo, vamos. Si es que se mueve mejor con el mando de la Super Nintendo aquí que el que regala Nintendo. La verdad que Nintendo en este aspecto es una auténtica vergüenza, vamos. Ya solamente por el tamaño de la pantalla, como podéis ver, la nave se ve infinitamente mejor. Dos vueltas para acabar.
Bueno, esta es la versión del emulador. No sé cuál preferís vosotros, pero desde ya yo prefiero jugarlo en el emulador que en la porquería de versión que nos ha dado Nintendo en la consola virtual. Mis conclusiones finales de este juego. Yo de nota le daría sobre 10 un 7,5. Siendo una saga como F0, tenemos el F0 Climax, por ejemplo, y el Legends, que son infinitamente mejores que este juego y no lo han incluido todavía en la consola. Pero bueno, después de ver esta comparativa, si los dos próximos F0s de la Game Boy Advance los van a poner como este, se lo pueden ahorrar. Esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dadle a like. ¿Cuál os gusta más? ¿Qué versión os gusta más? ¿Estáis a favor de los emuladores? En mi caso, yo estoy completamente a favor. Y más en casos como este, en el que tengo que decir que, sinceramente, soy nintendero, pero no soy gilipollas. Así que este es mi vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos la próxima semana.